Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, listos para un vídeo lleno de chismes jugosos, romances y sorpresas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, ese bombón turco que nos roba el aliento a todos, y vamos a desentrañar un secreto romántico que ha estado circulando por ahí. El título lo dice todo: Kerem Bürsin, te haré mi esposa, un romántico secreto revelado. ¿Listos para descubrir qué se esconde detrás de esas palabras? Prepárense porque la cosa se pone interesante. Antes de que empecemos a desvelar todo, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Suscribirse es gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarás lo último en noticias del mundo del espectáculo, análisis de tus series favoritas y por supuesto, mucho cotilleo. Así que suscríbete ahora mismo y únete a la familia. Bien, ahora sí vamos al lío. La frase "te haré mi esposa" es, sin duda, una declaración de amor muy fuerte, ¿verdad? Y cuando proviene de alguien como Kerem Bürsin, el impacto es aún mayor. Pero, ¿a quién se dirige esta promesa romántica? ¿Quién es la afortunada que ha logrado capturar el corazón del actor turco? La verdad es que esta frase, aunque suene a un anuncio de compromiso inminente, no es exactamente lo que podríamos imaginar. En realidad, se trata de una frase que Kerem Bürsin pronunció en una serie de televisión. Sí, así es. En una de las muchas escenas románticas que lo han hecho famoso, Kerem, interpretando a su personaje, soltó esta declaración que obviamente encendió las redes sociales y el corazón de muchas fanáticas. Pero, ¿qué serie fue? ¿En qué contexto se dijo? Y lo más importante, ¿cómo podemos analizar esta frase para entender un poco mejor el lado romántico de Kerem Bürsin, tanto en la ficción como en la vida real? Vamos a sumergirnos en los detalles. La serie en cuestión es Love is in the Air, la serie que sin duda catapultó a Kerem Bürsin a la fama internacional. Aquí Kerem interpreta a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que poco a poco se va enamorando de Eda YLDZ, una joven florista interpretada por Hande Erçel. Y si adivinaron, la química entre ellos es explosiva. La frase "te haré mi esposa" la pronuncia Serkan a Eda en un momento crucial de la serie, cuando su relación ya ha evolucionado y el amor entre ellos es innegable. Es un momento de vulnerabilidad y de compromiso, donde Serkan expresa su deseo de estar con Eda para siempre. Es una declaración que, dentro del contexto de la serie, tiene un peso enorme. Pero para entender la profundidad de este momento, debemos retroceder un poco en la historia y analizar cómo llegaron a ese punto. Love is in the Air es mucho más que una simple serie romántica. Es una montaña rusa emocional que juega con las expectativas del espectador y lo sumerge en un torbellino de sentimientos. La trama, en esencia, gira en torno a un acuerdo falso que Eda y Serkan deben fingir para obtener una beca. Eda, tras perder su beca por culpa de Serkan, decide confrontarlo. Sin embargo, un giro inesperado la lleva a aceptar la propuesta de Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. A cambio, Serkan le financiará sus estudios. Al principio, la relación entre Eda y Serkan es tensa. Eda lo ve como un hombre frío y arrogante, mientras que Serkan la percibe como una joven ingenua e inoportuna. Sin embargo, a medida que avanzan los días, la convivencia, los encuentros fortuitos y las situaciones cómicas van creando una chispa entre ellos. Se empiezan a conocer, a entender y poco a poco a enamorar. La serie explora magistralmente la evolución de este amor. Vemos cómo Serkan, un hombre acostumbrado a controlar todo en su vida, se rinde ante los sentimientos que Eda despierta en él. Eda, por su parte, descubre la nobleza y la vulnerabilidad que se esconden tras la fachada de Serkan. Los obstáculos, por supuesto, no tardan en aparecer. Las mentiras, los malentendidos y las intrigas de terceros ponen a prueba su relación. Pero a pesar de todo, el amor entre Eda y Serkan se fortalece. Aprenden a confiar el uno en el otro, a apoyarse y a luchar por su amor. En este contexto, la frase "te haré mi esposa" adquiere un significado mucho más profundo. No es solo una declaración romántica, sino también una promesa de superar juntos todos los desafíos. Representa la culminación de un largo camino lleno de emociones, risas y lágrimas. Es la certeza de que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier adversidad. Ahora bien, volviendo a la frase en sí misma, "te haré mi esposa", es importante analizarla desde diferentes perspectivas.
Asterisco asterisco desde el punto de vista de Serkan asterisco asterisco para Serkan, esta frase representa una transformación personal. A lo largo de la serie vemos cómo pasa de ser un hombre frío y distante a un hombre enamorado y dispuesto a comprometerse. La frase es una muestra de su evolución, de su crecimiento emocional y de su deseo de construir un futuro con Eda. Es su forma de demostrarle que está dispuesto a cambiar, a dejar atrás su pasado y a abrazar una nueva vida junto a ella. Asterisco asterisco desde el punto de vista de Eda asterisco asterisco para Eda, esta frase es la confirmación de su amor por Serkan. Es la promesa de un futuro lleno de felicidad y de amor. Es la certeza de que sus sentimientos son correspondidos y de que su relación tiene un futuro. Es el final feliz que toda mujer anhela, la seguridad de un amor duradero y la promesa de una vida juntos. Asterisco asterisco desde el punto de vista del espectador asterisco asterisco para el espectador, esta frase es el clímax de la serie. Es el momento en que todos los sentimientos, las emociones y las expectativas convergen. Es el momento que todos esperaban, la recompensa por haber seguido la serie con pasión y emoción. Es el momento en que el amor triunfa sobre todas las adversidades y en que se materializa el sueño de un final feliz. Pero, ¿qué significa esta frase en la vida real? Aunque la pronunció como actor, no podemos negar que Kerem Bürsin tiene un aura romántica que atrae a muchos. ¿Será que Kerem es tan romántico como Serkan? ¿Se imagina a sí mismo prometiendo algo similar? Es tentador especular. Analicemos un poco la personalidad de Kerem. A lo largo de su carrera ha demostrado ser un hombre inteligente, sensible y muy conectado con sus fans. En entrevistas siempre se muestra abierto y honesto, hablando sobre sus proyectos, sus aspiraciones y su visión de la vida. Se le percibe como una persona auténtica, que valora las relaciones y el amor. Kerem no solo es un actor talentoso, sino también un hombre con una profunda conciencia social. Se preocupa por el medio ambiente, por los derechos humanos y por las causas justas. Utiliza su plataforma para crear conciencia y para inspirar a sus seguidores a ser mejores personas. Esta faceta de su personalidad lo hace aún más atractivo y lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos. Además, su relación con Hande Erçel, la actriz que interpreta a Eda, traspasó la pantalla. Se enamoraron en la vida real, lo cual hizo que las escenas de la serie fueran aún más convincentes y románticas. Aunque su relación llegó a su fin, el hecho de que ambos vivieran ese amor intensamente demuestra que Kerem sí cree en el amor y en las relaciones profundas. La relación de Kerem y Hande fue muy comentada en su momento. Los fans de la serie, que ya habían conectado con la química de sus personajes, se emocionaron al ver que su amor traspasaba la ficción. La pareja se mostraba muy unida en público, compartiendo momentos románticos y demostrando su cariño mutuo. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la relación no duró para siempre. Aunque su ruptura entristeció a muchos, ambos demostraron madurez y respeto mutuo. Ahora bien, no podemos asegurar si Kerem ha pronunciado la frase «te haré mi esposa» en la vida real, pero lo que sí podemos deducir es que es un hombre que aprecia el amor y el compromiso. La frase en sí misma es una promesa, una declaración de intenciones. En el contexto de la serie, representa la entrega total de Serkan a Eda. Y sin duda transmite el deseo de formar una familia y de compartir la vida con la persona amada. Pero volviendo a la serie, la relación de Serkan y Eda no siempre fue fácil. Hubo obstáculos, malentendidos y desafíos que pusieron a prueba su amor. Sin embargo, la frase «te haré mi esposa» fue un faro de esperanza, una promesa de que, a pesar de las dificultades, su amor siempre prevalecería. Y aquí está lo interesante y lo que quiero destacar: la frase «te haré mi esposa», dentro de Love is in the air, no es solo una declaración romántica, sino también una promesa de cuidado, de protección y de construir un futuro juntos. Es el deseo de compartir alegrías, superar desafíos y crear una vida en común. El impacto de esta frase en la serie fue enorme. Los fans de Love is in the air se emocionaron, soñaron y suspiraron con la idea de un amor tan apasionado y comprometido. Y Kerem Bürsin, con su interpretación, logró transmitir toda la emoción y la intensidad de ese momento. La popularidad de Love is in the air fue tal que trascendió las fronteras turcas y conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, generando un gran impacto en la cultura popular. La moda, la música y las tendencias se vieron influenciadas por la serie, y Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en ídolos internacionales.
La serie no solo destacó por su romance, sino también por su calidad de producción, su banda sonora y la química entre los actores. Los paisajes turcos, la moda, la cultura y la gastronomía también jugaron un papel importante en el éxito de la serie. Love is in the air fue un escaparate de Turquía para el mundo. Es por eso que esta frase, "Te haré mi esposa", sigue resonando entre los fans de Kerem y de la serie. Nos recuerda la importancia del amor, del compromiso y de la búsqueda de una relación duradera. Y nos hace soñar con un amor tan apasionado como el de Serkan y Eda. Pero volviendo a la realidad, aunque esta frase se pronunció en la ficción, no podemos negar el impacto que tiene en nuestra percepción de Kerem Bürsin. Nos muestra un lado romántico, un lado que valora el amor y el compromiso. Y eso, sin duda, lo hace aún más atractivo a los ojos de sus fans. El legado de Love is in the air perdura hasta nuestros días. La serie sigue siendo un referente en el género de las comedias románticas, y Kerem Bürsin y Hande Erçel han consolidado su estatus como estrellas internacionales. Los fans continúan recordando y celebrando los momentos más emblemáticos de la serie, entre ellos, la icónica frase "Te haré mi esposa". En resumen, la frase Kerem Bürsin, "Te haré mi esposa", hace referencia a una escena romántica de la serie Love is in the air. En la serie esta frase significa amor, compromiso y el deseo de construir una vida en común. Y en la vida real, nos recuerda el lado romántico y sensible de Kerem Bürsin. Así que, ¿quién dirá, "Te haré mi esposa" en la vida real? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que cada vez que veamos a Kerem en la pantalla, recordaremos esa frase, recordaremos a Serkan Bolat, y recordaremos la magia del amor. Y aunque la frase fuera parte de una serie, nos invita a soñar con un amor intenso y real. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo romántico de Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció la frase? ¿Les gustaría que Kerem la pronunciara en la vida real? ¿Quién creen que sería la afortunada? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esa manera, no se perderán ningún vídeo futuro sobre Kerem Bürsin, series turcas y mucho más. Y como siempre digo, compartan el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!